Esta charla la va a comenzar el doctor Adrián Muto. Personalmente creo que es uno de los bloques más divertidos. Vamos a hablar de un poco las técnicas que se vienen. Algunas son presentes, pero son presentes más en la investigación y probablemente sean el futuro de la cría del ganado. Adrián va a hablar de edición génica en diferentes especies. ¿Qué decir del doctor Muto? Lo conozco hace más de 20 años, Adrián, de cruzarnos en los breaks de la universidad, en esta universidad. No en este predio, nosotros somos más prehistóricos. La verdad es que cruzábamos el patio Esquiu del Liceo Militar, que esto todavía no estaba. Y bueno, Adrián la verdad que es un profesional. Yo creo que como que autogestó su formación. ¿Por qué lo digo? Tuvo grandes mentores como Rodolfo Ugalde, Carlos Frasch, pero ninguno era especialista en reproducción animal. Así que Adrián creo que se fue vinculando con la gente adecuada para ir logrando todo lo que logró. Y bueno, creo que en resumen un poco Adrián es eso, es una persona muy inteligente, muy hábil para siempre estar en el momento y en el lugar justo para conseguir las cosas. Bueno, Adrián es licenciado en biotecnología, doctor en biología molecular, acá por la UNSAM, es director del laboratorio de biotecnología animal de esta universidad y director del Instituto de Reproducción Animal de ICANN de Estados Unidos, y ayudarme con el de Abu Dhabi porque el Centro de Reproducción de Camellos de Abu Dhabi. Así que bueno, sin más que decir, arrancamos con la presentación de Adrián. ¿Se escucha su micrófono o no? Estoy teniendo. Bueno, gracias Gaby por la presentación. En realidad no me formé solo. Tuve un montón de gente a mi lado que siempre me ha ayudado. Principalmente este tipo de reuniones, como le dije el primer día, ayudan a reencontrarse con gente. Recién lo veo a Guillermo de hace años que no lo veía, que siempre nos ayudó a mandarse un fresco de toro para una tesis, ¿verdad? Y principalmente para mí es un honor que haya estado acá, es Federico Hofford de INTA Balcarce. Él es el jefe de departamento de INTA Balcarce hoy en día de producción animal. Y con ese señor que se está riendo ahí, nos levantamos a las 5 de la mañana en Balcarce para ir a hacer, para sincronizar y hacer LOCU, aspiración de ovocitos por vía laparoscópica, en el año 2004-2005, con mi querido Eduardo, también, que ya no está entre nosotros. Y ese señor, por ejemplo, fue uno de los mentores míos que más me enseñó en reproducción animal. Y así puedo estar hasta pasado mañana mirando. Bueno, Pablo Miolar de su laboratorio, todos. Así que, y siempre la formación de nosotros tiene que ver con mucha gente, Así que siempre me puede estar gracias. Como me verán, ya estoy tordillo. Muchos de mis mentores ya no están entre nosotros, pero siempre hay que tenerlos en el corazón. Así que bueno, arranquemos. La verdad que, obviamente, de que si no hablo de relación, voy a hablar de esto. Y la verdad que no sabía bien qué poner en esta presentación. Porque animales editados genéticamente hay por todas partes del mundo, pero son puntuales. Todavía la edición genética recién está empezando a intervenir en la producción y en la cría. Entonces decidí mostrar ejemplos de acá, de nuestra región, para que los que no están en el tema sepan que aquí, tanto en Uruguay, Argentina, principalmente, trabajamos en estas cosas. Así que bueno, siempre los que fueron alumnos míos y todos saben que a mí me gusta poner líneas de tiempo para saber dónde estamos parados, y normalmente ustedes ven que siempre línea de tiempo básicamente es antes de Cristo y después de Cristo. Bueno, en mi caso es antes de Cristo y después de Cristo. ¿Está bien? Para los más viejos, antes de CRISPR, los más viejos es animales, la producción de animales transgénicos, que son animales modificados genéticamente por la inserción de un gen que no les propio. Yo tengo en realidad 25 años, parezco de 51, pero porque padecí todo esto en mi tesis de doctorado, también seguro, y todo lo que trabajamos en principio era muy corroso, muy caro, muy ineficiente, peor aún si uno clonaba en esa época.
era para unos pocos. Hasta que llegó CRISPR y todo esto cambió. Se hizo mucho más eficiente, fácil, barato, así que, bueno, nada, una maravilla. Por eso pongo siempre la línea de tiempo ahí. Y para que tengamos alguna idea de algunos hitos importantes a lo largo de esta era anti-CRISPR y después de CRISPR, bueno, miren, el 93 fue obviamente el que empezó a trabajar con CRISPR, porque es el sistema inmune de cierto tipo de bacterias, fue Pablo Mujica, el español. ¿Está bien? Después, como sabemos, Tom y Carpentier aplicaron este conocimiento a la ingeniería genética. En el año 99, Craig Venter se secuencia el primer cromosoma humano, mapeo del genoma en el año 2000, recién en el año 2000 se tardó, yo ya no me acuerdo, pero que algo de 10 años el proyecto genoma humano. ¿Se acuerdan de lo que somos más viejos o más grandes? ¿Se acuerdan de eso? Hoy por hoy, con la tecnología que tenemos, podemos secuenciar un genoma en 2 días. Una maravilla, eso para que vean la velocidad que va esto. Bueno, en el 2013 funda Glowfish, que a lo mejor no conocen, pero son ex estudiantes de universidades que hicieron una startup y hacen peces ornamentales fosforescentes. Hoy en día son muy famosos y se venden hasta en Walmart. Pueden comprar un macho y una hembra por $20. En el año 2006, Yamanaka recibe el premio Nobel fue el primero en desdiferenciar células somáticas en IPS, incluso pluripotent cells. Fue un puntapié inicial muy importante. Primera forma de vida en el año 2006, creo que es también por Craig Venter, controladas enteramente por cromosomas sintéticos. Y bueno, 2012-2013, por ahí, ya Tom y Carpentier empezaron a utilizar los CRISPR de ingeniería genética, se empezaron a postular. En el 2014 nosotros viajamos, me acuerdo con Nicolás Mucci del INTA, era del INTA, viajamos al laboratorio de Pablo a aprender a usar CRISPR. El primer GMO animal autorizado para consumo humano, que no es un mamífero, es un pez, fue el famoso salmón de Aquamonti. Primer trial clínico en el año 2009, aprobado para humanos. En enero del año 2021, fue el primer xenotrasplante a humanos, y en enero del 2022 fue el primer xenotrasplante exitoso de un corazón de cerdo a Mr. Bennett. ¿Está bien? En la universidad fue en Washington, ¿no? No, seguí tranquilo. Mr. Bennett fallece en marzo después de 3 meses y he escuchado barbaridades, ¿no? De decir, cómo falló el experimento, fracasó todo. Muchachos, fue el primer ser humano que vivió 3 meses con un corazón de cerdo. ¿Está bien? En la década del 60 fueron los primeros trasplantes los primeros intentos de trasplantes de hígados. De 10 pacientes se murieron 10 en el quirófano. Así que todo esto vino por un aluvión que hoy en día hay más de 7.000 pedidos para hacer los trasplantes a las entidades regulatorias en los Estados Unidos. Esto no hay vuelta atrás. Esta es una de las primeras aplicaciones serias y fuertes de CRISPR en la producción animal, que es para la salud humana. Un dato chiquito. ¿Olinda está bien hoy? Recién te vino. Los datos que son impresionantes del INCUCAI. Hay 30.000 pacientes en Argentina en diálisis. De esos 30.000, 8.000 están en lista de espera solamente de riñones, a ver lo que más se necesita. El año pasado Argentina pudo trasplantar 2.200 pediátricos y adultos, ¿no? Así que la humanidad necesita buscar una fuente de órganos alternativa en forma urgente. Viene la bioimpresión 3D que va a venir, pero viene más atrasada, y por ahora el único bypass que tenemos en vista es este. Bueno, obviamente yo no hice este dibujo, pero lo podía haber hecho mi hijo tranquilamente, pero se publicó en Science, así que está bien hecho. ¿Cómo funcionan los CRISPR? No me voy a detener en cosas técnicas que a nadie le interesa. Son como tijeras, son tijeras biológicas. Lo que hacen, uno puede dirigir a esta enzima, que es la Cas9, a cierto lugar del genoma con un error de 1 o 2 bases y corta directamente la hebra de DNA. ¿Qué ocurre? Esto se activan. Entonces se pueden activar 2 sistemas diferentes de reparación de ese DNA que es propio de la célula,
que una recombinación homóloga, no sé si se acuerdan, biología de la facultad, o unión de extremos no homólogos, ¿está bien? No homólogos addition. Bueno, y eso genera un cambio en el marco de lectura. Es como si ustedes vienen leyendo un libro de historia, si yo vengo de golpe y les arranco 15 hojas, van a tener un salto en la historia. ¿Está bien? Eso es lo que ocurre en la célula. Pero aprovechando esto, también conociendo la secuencia y conociéndola justo en el lugar donde se va a cortar, uno puede jugar un poco e insertar y generar animales transgénicos un poco más fácilmente que en la era antes de CRISPR. Muy bien. Obviamente, si hablamos del impacto de esto en la producción ganadera, en la producción pecuaria, tengo que hablar de alimentos, la disponibilidad de alimentos. Esto ya lo habrán escuchado 70 veces, pero este es el último reporte de la FAO, donde dice que la leche y la carne de bovinos y bovalinos contribuyen el 45% de la proteína animal a nivel global. 31 carne aviar y el 21% de porcinas, pero en el año 2050 sugieren que debería aumentar en la producción el 43% y de la carne bovina en un 66% para poder llegar a alimentar a toda la población. Esto no es joda, acá algo tenemos que hacer. Algo tenemos que hacer. No me voy a meter ni con la huella de carbono, estas cosas que no entiendo, pero algo tenemos que hacer con esto para darle de comer a toda la gente. Muy bien. Ahora bien, todo muy lindo, necesitamos comer más, tenemos los animales, tenemos la tecnología, pero ¿cómo es el procedimiento general? Bueno, muy bien, depende de lo que uno quiera hacer, ¿no? Comenzamos siempre con cultivos in vitro de células, independientemente de qué tipo de célula, es obligatorio. Por un lado, tienen que hacer los ovocitos las gametas o para producir embriones, y de estos embriones, como hace el grupo de Daniel Salamone, es inyectar en alguno de los dos pronúcleos estos CRISPRs y editar genéticamente ese embrión después para ser transferido a una hembra receptora, o directamente modificar con CRISPR células en cultivo y utilizar esas células como donantes para producción. Y podemos tener varios objetivos dentro de eso, ¿no? Está claro que la transferencia tiene que ser en la misma especie donde en la especie estamos trabajando, pero hoy en día podemos hacer esto en casi todas las especies domésticas de animales, incluidos los camélidos sudamericanos y los del viejo mundo. Y podemos inferir e intervenir con estas tecnologías en la producción de carne, calidad de leche, tractos reproductivos, tractos productivos, senotrasplantes, modelos animales para estudio de enfermedades humanas, que es muy importante. Existen compañías, hay dos compañías de Estados Unidos que ya producen animales, producen cerdos selectados con patologías para poder estudiar las patologías humanas en estos animales. Corea de Huntington, cáncer con el pozo de colon, hemocromatosis, que es la acumulación de hierro en el hígado, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Muy bien. Esto es lo mismo en la producción. Ya que tenemos todas estas tecnologías, aprovechémoslas y en conjunto con la biología molecular podemos mejorar exponencialmente nuestra producción, que no me voy a meter porque esto es más del tema de Pablo después. Pero nosotros podemos producir y seleccionar terneros de alto mérito genético usando selección genómica. ¿Está bien? Ahora Pablo van a ver que es impresionante los saltos agigantados que podemos dar generacionalmente. Muy bien, lamento el cuadro, yo de acá no lo veo, no sé si lo ven ustedes, pero quise poner ejemplos que hay en todo el mundo de terneros editados, pero son siempre, como les digo, son siempre puntuales todavía, porque esto es muy incipiente en la producción pecuaria. Obviamente hay terneros, animales mochos, son cuernos, especies, tolerancia al calor, incremento en la masa muscular, etcétera, etcétera, etcétera. Está bien, aumento en las camadas, aumentos en las crías, de número de crías, y que esa madre pueda mantener ese número de crías, ¿está bien? Eso también es muy importante. Por lo tanto, la edición del genoma es adecuada para abordar riesgos cualitativos que están controlados casi siempre por un gen. ¿Por qué? Porque es lo que podemos hacer realmente. Uno puede apagar, o después hay otras variaciones que uno puede prender, pero básicamente apagar genes y que ese gen apagado tenga un impacto importante fenotípico que uno lo pueda ver en la producción animal. ¿Está bien?
Por lo tanto, la edición se centra en el gen de gran efecto en el fenotipo y objetivos conocidos. Por ejemplo, corregir defectos genéticos y disminución a la susceptibilidad de enfermedades. Por lo tanto, la próxima conclusión de esto es que la selección convencional seguirá seleccionando muchos de los caracteres de efectos pequeños que influyen en rasgos complejos y que contribuyen a la cría. Toda la tecnología que les estoy contando no sustituye a la cría convencional. ¿Por qué? Porque el cruzamiento es el verdadero mejoramiento genético. ¿Está bien? La cría, yo le digo la cría romántica, pero es la cría. El cruzamiento, eso es el vigor híbrido, es lo que le da el mejoramiento genético a los animales. Y ayudado con la tecnología podemos aumentar y multiplicar esos caracteres. Muy bien. Bueno, para que tengan algún ejemplo de lo que hicimos, esto fue lo primero que hicimos en el año 2014 en el viejo laboratorio de Pablo, allá en Davis. Inyectamos cigotos, como hace Olinda hoy en día en SAT, nosotros ¿qué ha sido Pablo? En vacas. Ahí diseñamos los guías para estar acostumbrados a gente, diseñamos los guías a mano. Y después hacíamos, con un solo simulador de la Universidad de Corea, sacábamos las energías libres para el delta G, para ver si ese guía pegaba en otro lado, o sea, era todo a mano, ya soy viejo, e inyectábamos directamente los guías y el RNA de la Cas9 producidos por retrotranscripción in vitro. Hoy está todo funcionado, chicos. Ustedes van, compran, hacen el guía, la computadora le diseña el guía y se lo mandan por FedEx. ¿Está bien? Bueno, y esto fue el resultado. Ahí lo tienen este señor, allá, a Federico Hofer, que está un poco más tornillo, igual que yo, pero acá estaba sin ninguna cara. Obtuvimos 7 terneras Orlando que, desgraciadamente, por microinyección prenuclear, y las 7 mandamos el DNA a Davis y eran todas heterocigotas, algunas eran mosaicos alquimeros y otras heterocigotas. No logramos el full knockout. Pero bueno, fueron los primeros intentos. Esto es en el INTA de Balcázar. ¿Te acordás, Fede, no? Otro ejemplo muy importante, que esto no es regional, pero vale la pena mostrar, que hay 2 intentos, obviamente, hay varios ya, por generar animales mochos, principalmente los bovinos, por una cuestión también de seguridad del manejo y demás. Y bueno, hay 2 trabajos que lo han logrado eficientemente, principalmente por Talents, que es una tecnología anterior a CRISPR, que funcionaba mucho mejor que CRISPR, pero mucho más engorrosa ensamblar en Talents. No sé si tienen alguno tuvo experiencia. Pero quiero que sepan que existe también y se está trabajando muchísimo en esto. En cambio, en pequeños rumiantes hay más ejemplos puntuales de aplicación de herramientas de edición genética. Miren, en cabras y ovejas, obviamente peso, color de la grasa, que es muy importante, el balance entre grasa y carne es muy importante también. Se ha trabajado en aumentar el número de crías, como les mencionaba antes. Y obviamente pequeños rumiantes, tenemos un montón de aplicaciones muy parecidas a los grandes rumiantes, como venimos hablando hasta ahora, ¿no? Obviamente aplicaciones de agricultura, bienestar animal, aplicaciones farmacéuticas, aplicaciones veterinarias y aplicaciones biomédicas, como por ejemplo nada, y después, se me había olvidado, este es un ejemplo de la modificación de la carne de cabra, ¿no? Bloqueando el gen FAT1, obviamente que modifica la composición lipídica, y estas cabras ya están autorizadas para el consumo humano. Ahora sí, como modelo de estudio de enfermedades humanas, no sé si recuerdan a Alejo Menchaca, que ayer dio una charla espectacular acá. Bueno, Alejo es el autor de la primera oveja como modelo de estudios de sorderas humanas. Ellos montaron junto con el Instituto Pasteur en Montevideo y con su esposa Martina Crispo han logrado estos terneros editados para autofermina. Entonces esos terneros hoy en día se están usando para estudios de sorderas humanas. Otro ejemplo este es un ejemplo más antiguo, más viejo, pero también
también Alejo y Joaquina han logrado los primeros corderos knockout para miostatina, que después vamos a hablar bastante. Ayer Gabriel habló de la miostatina en equino, yo hoy lo voy a recordar. Pero, ¿por qué se hace esto? Porque la miostatina es un represor del músculo esquelético, entonces si uno libera el músculo esquelético, va a tener animales en teoría con más músculo, con más carne. En el caso de los ovinos, se diga el ovino, por favor corríjame, pero si uno es productor de lana, los corderos suelen ser muy flacos, muy chiquitos. Entonces, hay ovejas con el propósito para eso, en detrimento de la calidad de la fibra de lana. Entonces, lo que quiso hacer Alejo es, bueno, tengo terneros merino fino y después el productor puede vender algunos corderos como biotipo carnicero con este tipo de mutación. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, esto para que se diviertan un poco. Y nosotros, como dijo Gabriel, trabajamos en toda la pandemia en Emiratos Árabes Unidos. Fuimos a hacer un centro de reproducción, en principio me mintieron que era de caballos, se fue haciendo de camellos de carrera. Fuimos con Micaela Navarro, que no la veo por el lugar, debe estar por ahí. Mica, estás ahí. Y tuvimos, ¿cuántos hay ahora, Mica? No, digo, 40 y pico. Hay más. Bueno, hoy en día todo ese centro sigue funcionando muy bien, con 7.500 receptoras. Tenemos más de un número de camellos clonados vivos, ¿no? Bueno, este fue el primer parto nuestro. La verdad que son unos bichos horribles, pero los chiquitos son lindos. Si los miran por tercera vez, después ya les empieza a gustar. Bueno, este señor es Abdelhak Arnoasi. La verdad que él me dice que yo soy su hermano de la vida, pero fue esa sonrisa no se la ven a todos los árabes. Y este fue el primer camello que había muerto hace 15 años atrás. Esto es uno de los poderes de la herramienta de clonación que hablaba Gabriel ayer, ¿no? Es impresionante volver a tener la genética otra vez de estos animales. Bueno, ahí está el dueño con Mica y nosotros. Lo que queríamos en realidad mostrarles es esto, es que logramos noquear el gen también de la miostatina en los camellos de carrera. Pero ahí hay que tener cuidado, hay que tener animales heterocigotas, o sea, uno de los dos alelos debería estar mutado. Porque si uno no queda los dos, va a tener un fisicoculturista. Y un increíble Hulk no es un atleta, no corre. Te pega fuerte, pero no corre a mucha velocidad. Y estos bichos sirven para correr al igual que los caballos de carrera. Y es como dice Gabriel, esto no puede ser no tomado como doping genético. ¿Por qué? Porque existen, inclusive este tipo de mutaciones, existen otras especies, en perros de carrera, en ovejas Texel, naturalmente. Entonces, bueno, ahí tienen, practicamos clonación, miren, nosotros somos hijos de camello, ¿no? Están llenos de líquido también. Pero funcionan como una vaca, es una mezcla. Creo que Darwin dijo, ¿no? Que el caballo era una cosa media rara de la naturaleza. Yo creo que más raro que estos bichos no hay. 1 año y 20 días de gestación. La placenta no produce progesterona, o sea, se mantiene toda la gestación con la progesterona del cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo, se asustan por todo, abortan por todo, y las transferencias de embriones con embriones in vivo no llegan al 50% de preñez. O sea, tiene una fertilidad, iba a decir de mierda, no se puede. Así que imagínense cuando clonaban. Nosotros transpirábamos sangre. Como estaba todos los días de mi vida allá, era como me vieron estos días acá, de un lado para el otro corriendo, transpirando. Así que bueno, ahí tienen para que tengan algunas fotos de las receptoras. Bueno, no son tan feas, ¿no? Que pueden vivir tantos años. Bueno, por otro lado, no puedo dejar de mencionar, hablando de la miostatina, el paper de Gabriel y de Keiron, en donde ellos fueron realmente los primeros en editar genéticamente en la miostatina al genoma del equino. Y estos son los embriones que